Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 12 del taller práctico de Java Server Page, JSP, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos, ¿cierto? Trabajando con el lenguaje de programación Java, en este caso con JSP. Ya en el video tutorial anterior estuvimos viendo cómo manejar, ¿cierto? Las conexiones a bases de datos utilizando Java. Ya hemos visto temas asociados a sintaxis, a manipulación de herramientas y hemos profundizado bastante, entonces vamos a seguir haciéndolo. En este video tutorial lo que vamos a hacer es revisar en este caso una de las librerías que quizás es una de las más utilizadas dentro del mundo del desarrollo de Java, independientemente de si trabajas con algún framework o no lo haces. Me refiero a la famosa librería JSTL de Java. Esta librería, cuya sigla significa Java Server Page Standard Tag Library, es una librería que te ofrece una serie de tags que te permiten realizar tareas comunes de programación. Por ejemplo, tareas que tienen que ver con manejo de condicionales, manejo de ciclos, manejo de conexiones a bases de datos, por ejemplo a SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los objetivos de esta librería es que se trabaje de forma más ordenada. Esta librería es una alternativa, muchachos, a el uso de los famosos scriptlets. Esto, sin embargo, no quiere decir que nosotros no utilicemos scriptlet o tengamos que decidir en este caso si utilizar scriptlet o utilizar JSTL. La verdad de las cosas es que es bastante debatible el tema y no, evidentemente yo no voy a entrar en debate, mi objetivo no es ese, mi objetivo más bien es, así como te mostré cómo ir trabajando con scriptlet, ¿cierto? Ahora también te voy a mostrar cómo es la funcionalidad estándar, ¿cierto? De esta librería para que tú mismo puedas ir tomando decisiones respecto de lo que necesitas hacer. ¿Vale? Siempre, como siempre digo, es bueno conocer todas las herramientas y tenerlas a disposición dentro de nuestra malla de conocimientos para que en definitiva podamos después decidir la mejor solución que podamos ofrecerle a cualquier tipo de problemática que tenga alguno de nuestros clientes. Ese es un consejo, ¿cierto? Para todos ustedes. Entonces, es súper importante que todo lo que vamos a ver aquí, desde aquí en adelante, lo tomemos con bastante seriedad, lo practiquemos bastante también y esto no signifique, que no, perdón, no haga que signifique que nos olvidemos de trabajar con script porque no debe ser así. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar la presentación rápidamente, vamos a revisar si estamos grabando, todo bien. Y como siempre comentar el tema de las descargas de los videos. A la fecha, en este caso, no me acuerdo ni qué fecha es hoy día, es 1 de junio del 2014, día domingo, estamos con un nuevo diseño en el sitio. De hecho, los que no lo han visitado se van a encontrar con este nuevo diseño y bueno, los que ya son alumnos antiguos, ¿cierto? Ya saben que ya tenemos un nuevo diseño. Así que bienvenidos a él, ojalá... me comenten, cierto, qué les parece, críticas buenas, malas y todo eso para que lo vayamos mejorando. El objetivo de este diseño es que más allá del tema estético, trabajemos de forma más ordenada los contenidos. Eso es lo que estamos haciendo. Ya tenemos una sección específica para las categorías, otra en donde solamente están los videotutoriales que son de mi autoría, otra donde están las publicaciones generales, los cursos formales ya lo vamos a ordenar. Bueno, colocamos acá un link de donaciones mientras tanto, personas que quieran realizarlas por supuesto siempre son bien recibidas, pero más allá de eso vamos a colocar otro enlace acá que tiene que ver con los colaboradores para que también podamos tener identificados a todos los colaboradores y así también puedas hacer búsquedas a través de lo que ellos comparten. También tenemos acá un buscador, ¿cierto? Donde puedes escribir lo que quieras y puedas obtener resultados. Acá tienes todas las publicaciones, en este caso acá está la de el video tutorial 11 del taller práctico de JSP y las descargas en este caso las tenemos aquí, fíjate, la descripción, descargas y
ahí está el enlace. Así que en todos los detalles de los videos vas a tener esa misma estructura. Los agradecimientos públicos por este diseño es para los amigos de Tabata Digital de España, quienes fueron los que me regalaron este diseño, y la verdad estoy muy agradecido con ellos. Así que también quería comentar eso para que se lleven, por supuesto, el agradecimiento respectivo de forma pública. Muchas gracias, amigos, hicieron un gran trabajo y nada, para mí es una bendición haber podido recibir un regalo tan bonito como este diseño. Bien, ok. Te decía que en este video tutorial vamos a ver el uso de la librería Java Server Page Standard Tag Library, cuya sigla es más fácil de pronunciar, ¿cierto? JSTL, que nos permite en este caso, a través de un conjunto de tags, ¿verdad? Trabajar e ir haciendo programas en Java, en este caso en ambiente Java Enterprise Edition. Fíjate que este es el enlace de la documentación oficial de Java, que nos muestra un poco la descripción técnica y la explicación de qué es en este caso esta librería. Acá un poco dice que esta librería encapsula, ¿cierto? Algunos tags simples para manejar ciertas funcionalidades comunes dentro del desarrollo de aplicaciones web. Esto tiene un soporte, cierto, y una estructura que permite manejar iteraciones, condiciones, manipulación de objetos XML, internacionalización de tags, tags de tipo SQL también, y también nos provee de algunos elementos para integración con frameworks. Entonces es una librería bastante completa, muchachos, que nos va a permitir hacer muchas cosas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase y de la próxima? Es que aprendamos, ¿cierto?, cómo funciona esta librería. En la próxima vamos a ver cómo conectarnos a la base de datos y luego, como te decía hace un rato, tú puedas tomar la mejor decisión de cuál metodología usar para trabajar, ya sea utilizando Scriptlet o utilizando JSTL. Bien. Ok, vamos a hacer un ejemplo funcional. Yo ya tengo algunas cosas acá preparadas de lo que vamos a ver, pero nosotros, como siempre, lo vamos a hacer desde cero. Entonces, para ello vamos a crear un proyecto nuevo. En este caso, Web Application, lo vamos a llamar JSP12. Le decimos acá todo por defecto, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. Y ya deberíamos tener acá JSP12. Vamos a guardar esto. Como siempre, yo le cambio acá, ¿cierto?, el nombre al archivo index o no, cualquier cosa. Vamos a crear un archivo, en este caso de tipo JSP, para empezar a trabajar un ejemplo funcional de esta librería JSTL. Entonces, vamos a cambiar acá el título, por ejemplo, vamos a colocarle JSTL. Y acá JSTL. Bien, como siempre, yo le cambio, soy un poco mañosito para programar, entonces me gusta que las cosas se hagan bien. Entonces acá lo correcto sería tener este tag, ¿cierto?, para el charset. Entonces ejecutamos el proyecto acá para que lo podamos utilizar. Clic derecho, ejecutar archivo. Mientras se ejecuta me tomo un vasito de agua. Y estamos listos para trabajar. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo trabaja esto? De una manera bien simple. Fíjate que tanto NetBeans como Eclipse o cualquier editor tienen una paleta para trabajar. En el caso de NetBeans la encontramos acá en el menú herramientas, paleta, y bueno, nosotros ya lo utilizamos, ¿cierto?, para el manejo de los Java Beans. Vamos a seguir trabajando con la paleta para HTML y JSP. Acá tenemos todos los componentes de JSP, ya hemos utilizado algunos, por ejemplo el useBeans, el getBeans Property, ¿cierto?, el setBeans Property, y ahora vamos a empezar a utilizar los tags de JSTL. En este caso acá tenemos, por ejemplo, el choose, que nos permite manejar controles de flujo. Tenemos acá el if, que nos permite manejar condicionales, y tenemos el for each, que nos permite en este caso generar el ciclo for each, por ejemplo, para realizar recorridos de arreglo, ¿cierto? En este caso vamos a mostrarte un ejemplo de cómo hacer eso, por ejemplo a través de un beans que nos permita listar algún tipo de lista, valga la redundancia, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que tener presente es que para trabajar con esta librería, lo primero que vamos a necesitar es esta línea de código, que tiene que estar siempre primero. La voy a colocar acá y la vamos a explicar rápidamente.
Esta línea de código que se llama tag lib, fíjate que va con la sintaxis que tenemos aquí, muy importante, el tag, el signo de porcentaje, arroba, tag lib, y tiene dos argumentos, en este caso uno que se llama Yuri, que lo que hace es un llamado, en este caso a la URL del core de la librería JSTL. De hecho, si lo abrimos acá en el navegador, seguramente nos vamos a encontrar con toda la estructura técnica de esta librería. Nos lleva a una página de Java, seguramente el link está algo problemado, pero en realidad no nos importa que esto esté colocado arriba, ¿cierto? Porque si no, no nos va a funcionar nuestro programa. ¿Vale? Entonces te decía que al trabajar con esta línea, nosotros lo que hacemos es indicarle a nuestro programa que él está preparado, ¿cierto? Para poder utilizar tags para JSTL. Fíjate que esto tiene otro atributo en este caso que se llama prefix. Este atributo prefix lo que hace es darle un nombre, un alias, ¿cierto? A cada uno de los tags que nosotros vamos a utilizar. Es muy importante eso porque, por ejemplo, a través de esos tags, por ejemplo, C, fíjate, aquí yo tengo todas las opciones, ¿cierto? Que yo puedo llegar a utilizar para manejar, ¿cierto? La librería JSTL. ¿Por qué yo al escribir C automáticamente se me muestran todas? Porque yo le indiqué acá la letra C. Tengo entendido que si le coloco otra cosa, también podría ser acá que él... Fíjate, también me lo va a reconocer. ¿Te fijas? Pero por estándar siempre se maneja la letra C. Es súper importante eso. ¿Por qué? No es que no te vaya a funcionar si no utilizas la letra C. Lo que pasa es que es un tema de estándar y es bueno seguir los estándares porque de esa forma nos aseguramos, ¿cierto?, de que si otro desarrollador toma nuestro código sea fácil de entender a él y no va a perder tiempo en eso. ¿Vale? Entonces podríamos partir con un ejemplo sencillo escribiendo, por ejemplo, C out y utilizar la propiedad value, que nos va a permitir en este caso escribir o tener un resultado de una salida de un texto en pantalla. Tengo entendido que este tag, déjame revisar acá adentro, exacto, este tag no es necesario cerrarlo como está acá, entonces simplemente le colocamos un slash al final y funciona sin problema. Entonces acá le podríamos colocar un texto, por ejemplo, hola mundo desde JSTL. Este tag, en este caso cout, y con la propiedad value nos permite generar texto de salida en pantalla. Entonces, si nosotros ejecutamos ahora la aplicación, lo que va a hacer es imprimirnos en pantalla este texto que tenemos acá. Veamos, actualizamos. Y fíjate que ahí está el texto sin ningún tipo de problema. Si vamos a ver el código fuente acá, fíjate que nos imprime el texto totalmente limpio y es una forma distinta, alternativa, ¿cierto?, de generar algún tipo de salida en pantalla. Podríamos colocar acá esto mezclado con un ejemplo de un scriptlet. Por ejemplo, hola desde un scriptlet. Lo probamos y fíjate que también, ¿cierto?, se imprime el texto en pantalla. ¿Qué quiero decir con esto? Que es perfectamente viable y perfectamente posible que mezcles tanto lo que tiene que ver con tags JSTL con el trabajo con scriptlet. Puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. El único tema es que son situaciones alternativas. Son dos alternativas diferentes para un mismo fin. Ventajas y desventajas es totalmente debatible. He conversado con mucha gente que trabaja con Java y muchas me han dicho que prefiere trabajar con scriptlet, otros que prefieren trabajar con JSTL. Ninguna de las dos formas es mejor que la otra. Yo, por lo menos en mi opinión, pero sí es bueno conocerlas ambas, ¿cierto?, para poder ir tomando la mejor decisión. ¿Vale? Es súper importante eso, muchachos, que lo tengamos presente. ¿Vale? Ok, en el caso de este video, por supuesto, no nos vamos a enfocar a trabajar con scriptlet, sino que vamos a trabajar directamente con JSTL. Entonces, en principio, ya acabamos de hacer la implementación, ¿cierto?, de un tag. Fíjate que si yo le quito esto de acá arriba, en este caso, no pasa nada, nadie se muere, pero el tag no funciona. Y el tag queda adherido, fíjate, a el sistema. ¿Te fijas? De hecho, nos está dando un error por ahí de renderización.
¿Te fijas? Entonces, ojo con eso. Es súper importante que para poder trabajar con tags, ¿cierto? De JSTL, tenemos que tener el llamado a este tag lib, ¿cierto? En la primera línea para que podamos trabajar. ¿Vale? Ok, podemos seguir haciendo más cosas. Por ejemplo, podríamos acá crear... Me está sonando el teléfono un momento. Discúlpeme, me sonó el teléfono un momento. Te decía que podemos crear acá un ejemplo con condicionales. Por ejemplo, voy a crear acá otro archivo nuevo. En este caso, proyectos. Un web page, nuevo JSP. Vamos a colocar, por ejemplo, 2. Vamos a pegar esto de aquí. Bueno, vamos a copiar todo, ¿cierto? Para que nos estemos ahorrando ahí un poco de todo el código. Vamos a cargar, por ejemplo, acá dentro del sistema, aquí por ejemplo un scriptlet que nos permita declarar una variable, por ejemplo, string texto o dato. Vamos a decirle que lo haga con un scriptlet y, por ejemplo, acá le vamos a dar un dato, en este caso, le vamos a dar un dato acá que lo que va a hacer es permitirnos, por ejemplo, decir que texto o que dato en este caso sea igual a 1, por ejemplo. Si probamos esto utilizando también el tags ahí arriba, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Colocamos acá 2 y nadie se muere, ¿cierto? Pero acá podríamos, por ejemplo, generar algún tipo de condición para que el sistema haga algo si es que esta variable dato es igual a 1. Podríamos escribir, por ejemplo, if bla 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 bla, ¿cierto? Pero la idea es que aprendamos a hacerlo con scriptlet. Entonces, fíjate que dentro de la paleta vamos a arrastrar, en este caso, el scriptlet de condición. Entonces lo vamos a colocar, por ejemplo, acá abajo. Automáticamente se nos va a abrir un asistente. Perfectamente podemos no usarlo y personalizar todo a mano si es que tenemos mayor expertise. Eso es totalmente debatible. Una cosa importante sí a tener en consideración. Cada uno de los valores de tipo dinámico para Java tenemos que colocarlo dentro de esta sintaxis. En este caso, signo de dólar, llave, llave. Es muy importante porque con esto nosotros le estamos diciendo a Java que lo que tenemos aquí es un código de tipo Java que él tiene que compilar de esa manera. ¿Vale? Entonces acá vamos a preguntar, por ejemplo, si dato es igual a 1. Le vamos a dar un nombre variable, por ejemplo, y acá tenemos el famoso scope. El scope es el alcance que él tiene. En este caso le vamos a dar un alcance, por ejemplo, de la misma página para que podamos trabajar solamente en este archivo. Entonces vamos a decirle acá aceptar. Y fíjate que se me crea una sintaxis acá con esta estructura que la vamos a analizar ahora. Fíjate que abrió la etiqueta c::if. Utiliza el parámetro test, que es donde nosotros le vamos a indicar, en este caso, el código Java que queremos validar. En este caso vamos a decir que si la variable dato es igual a 1 y lo podemos guardar ahí en algún valor de variable. El resultado, en este caso recuerda que siempre una condición, por más que tú coloques cualquier tipo de situación, te va a entregar un valor booleano. Es importante tener en consideración si lo podríamos utilizar en algún momento. Entonces, por ejemplo, acá adentro, fíjate, esto tiene un tag de apertura y un tag de cierre. Y acá dentro de los tags podemos colocar, por ejemplo, un hr, no sé, cualquier cosa. Un hr. Y podemos colocar acá texto dentro de la condición, por ejemplo. Entonces, esto que está acá solamente se debería mostrar en el caso de que esta condición se cumpla. Vamos a ver, actualizamos. Y no tenemos resultado. Vamos a ver qué pasa. En este caso aquí le deberíamos decir algo nos pasa acá. Yo creo que le quitamos esto. Vamos a parar un poco el video. Bueno, te decía que, perdón, nuevamente me sonó el teléfono, muchachos. Perdón por haber tenido que parar el video 2 veces. Fíjate que si nosotros intentamos esto, por ahí no te funciona. Entonces, una de las alternativas que nosotros podemos tener es el uso de scriptlet directamente para declarar valores de variables o asignarle valores a variables. Por ejemplo, podríamos evitar todo el uso de estos scriptlet acá
y podríamos simplemente utilizar, por ejemplo, C. En este caso, bueno, acá yo lo tengo escrito ya. Set, fíjate, en este caso se escribe C, set. En este caso le decimos el nombre de alguna variable, es decir, modifica alguna variable, en este caso, por ejemplo, la variable dato, y dale el valor, en este caso, por ejemplo, 1. Con esto, nosotros lo que estamos haciendo es decirle a Java que cree, en este caso, una variable que se llame dato y le asigne un valor 1. Entonces ahora, si lo probamos, fíjate que me aparece ahora el texto dentro de la condición. ¿Te fijas? Bastante interesante. Es muy importante entender, muchachos, que el tema del JSTL está siempre orientado a no usar script. Si bien es cierto, yo te comento que se puede, de hecho vimos un ejemplo ahí, la idea siempre es no mezclar peras con manzanas, entonces por ahí eso es súper importante tenerlo en consideración, ¿vale? Ok, vimos ya cómo manejar un scriptet, vimos cómo manejar una condición simple. Acá tú le puedes colocar todas las condiciones que tú quieras, puedes utilizar operadores y todo. No vamos a alargar el video tanto porque nosotros ya aprendimos a hacer condiciones y todo, entonces creo que no vale la pena. Sí es conveniente que vayas haciendo pruebas con este tipo de cosas. En este caso, fíjate, ya aprendimos a declarar una variable, a hacer una condición, a mostrar texto de salida en pantalla, ¿cierto? Y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar acá entonces, estaba probando y acá no me funcionaba eso, entonces estuve probando una cosa. Vamos a crear acá, por ejemplo, el archivo 3. Le vamos a copiar lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? En el 2 para ahorrarnos tiempo. Y ahora podríamos manejar esta misma validación, pero utilizando un choose, que es este tag que está acá, que lo que hace es una especie de switch case. Lo vamos a arrastrar, fíjate. Tenemos que indicarle acá en el asistente la cantidad de condiciones, es decir, la cantidad de case, por ejemplo, unos 4 case. Aceptamos y automáticamente él nos crea acá los casos de prueba. En este caso funciona de la misma forma como lo hicimos acá, entonces podríamos pegar esto mismo para no estar escribiendo tanto. Podríamos ir copiando acá, por ejemplo, eso. Fíjate que esto tiene un tag de apertura y un tag de cierre. ¿Te fijas? En este caso tiene el when y el when de cierre. También utiliza el parámetro test para pasarle una condición. En este caso le dices acá dato igual a 1, por ejemplo. En este caso no vamos a decir si dato es igual a 12. Entonces vamos a decir acá un texto que diga es igual a 12. Dentro de los tags tú le puedes colocar lo que tú quieras. La idea, ¿cuál es la idea? La idea es que esta es la emulación, ¿cierto? La comparativa que tenemos con el trabajo con un switch case, ¿vale? Entonces, en este caso abrimos el choose, ¿cierto? O no sé cómo se pronunciará. Y vamos manejando todos los tags dentro de la etiqueta when. Y acá adentro vamos colocando los resultados de la condición, lo que nosotros queramos validar. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la lógica acá? Tenemos, en este caso, seteada la variable dato con el valor 1. Entonces, él va a ir preguntando, dato es igual a 12, se va a ejecutar esto de acá. Dato es igual a 1, se va a ejecutar esto de acá. En este caso le vamos a colocar es igual a 1. Dato es igual a 5, por ejemplo. En este caso le vamos a decir acá es igual a 5. Dato, por ejemplo, es igual a, qué sé yo, cualquier cosa. Y le decimos es igual a 23, por ejemplo. Fíjate que esta estructura nos permite manejarnos de manera bastante simple. Entiendo que este es el default, no estoy seguro. Vamos a ver. Creo, no estoy seguro. Vamos a ver, vamos a actualizar la página. Vamos a colocar acá, a no ser que tengamos algún tipo de error nuevamente. Esperemos que no. Colocamos 3. Fíjate que me dice que es igual a 1. ¿Por qué? Porque se ejecutó esta condición que nosotros tenemos acá. Cambiémosle el valor, por ejemplo, acá a la variable dato. En este caso, coloquémosle, por ejemplo, 5. ¿Qué se debería imprimir en pantalla? En este caso es igual a 5, ¿cierto? Porque esta es la condición que se ejecutó. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no es ninguna? Vamos a colocarle acá cualquier valor. Si no es ninguna,
exactamente, se imprime lo que tienes dentro de esta etiqueta que se llama otherwise, ¿cierto? Que básicamente es una especie de default. Significa que si ninguno de estos casos de uso o de casos de prueba o casos de control de flujo, porque esa es la nomenclatura correcta, estos casos de control de flujo, ninguno se ejecuta, se va a ejecutar este que se llama otherwise, ¿vale? Entonces ya vimos, fíjate, cómo manejar texto de salida en pantalla, vimos cómo setear variables utilizando set, vimos cómo utilizar condiciones, ¿cierto? Dentro del ambiente de JSTL, vimos cómo manejar condiciones como control de flujo utilizando choose y when, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo funcional ahora del for each. Para eso vamos a crear un ejemplo. Yo ya lo tengo hecho acá. Lo vamos a crear de la misma forma para poder ir ahorrando tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a crear un archivo desde donde vamos a leer una lista, un array list que vamos a crear dentro de un Java Beans, ¿vale? Que es un ejemplo muy habitual con el cual se utiliza esta opción del JSTL for each. Recuerda que el ciclo for each se usa siempre para manejar recorrido de arreglos. Entonces es súper importante eso. Por ahí a más de algunos se le tiene que haber prendido el foco, ¿cierto? A ver si le ha iluminado la mente, en el sentido de que listo, con eso yo voy a hacer conexiones a base de datos y voy a cargar los datos, ¿cierto? De esa misma conexión a través de este tag, ¿cierto? De JSTL. Es perfectamente posible, muchachos. Es cosa de que te organices, ¿cierto? Y que trates de hacerlo y te aseguro que te va a resultar. Por lo pronto vamos a crear el archivo acá. En este caso le vamos a llamar, por ejemplo, un poco más técnico, un poco más for each. Lo guardamos acá. Vamos a copiar lo que tenemos aquí, por ejemplo, en index. Ahí para un poco ir avanzando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a crear el listado. Entonces, vamos a ir acá a nuestro proyecto. Vamos a crear un paquete, en este caso, por ejemplo, un Java Package. Vamos a llamar com.cesarcancino.com.beans. Voy a copiar esto. ¿Sabes por qué lo estoy copiando? Porque después voy a utilizar una etiqueta beans, ¿cierto? El use beans para poder llamarlo. Entonces, vamos a guardar acá. Perfecto. Acá adentro vamos a crear entonces un Java Beans, un Session Beans. Vamos a llamarlo, por ejemplo, lista. Actualizamos. Ya ahí tenemos nuestro Java Beans, ¿cierto? Voy a dejar esta línea acá para tener que copiarla, ¿cierto? Después y no tener ningún tipo de problema. Voy a traerme la lista, yo ya la tengo hecha. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar la rueda, ¿cierto? Si la rueda es redonda hace mucho rato. Entonces me voy a traer acá el código. Es un código bastante simple. Tengo que importar, ¿cierto? Evidentemente, si utilizo ArrayList, tengo que importar el util ArrayList y el util list, ¿cierto? Entonces actualizo. Y básicamente lo que hacemos acá, muchachos, es que creamos un Java Beans con la siguiente estructura. En este caso con una clase, con un atributo público que se llama lista de nombres, que es lo que vamos a utilizar para llamar, ¿cierto? Y poder recorrerlo. Acá lo inicializamos, ¿cierto? Dentro de un constructor, en este caso public lista. Vamos colocando acá a lista de nombres, le decimos que sea un array list y le vamos dando algunos valores. César Cancino, María Ñandú, Alberto Pérez, Lucía Méndez, por ejemplo. Y luego creamos el método de salida, que en este caso es el public de tipo list, ¿cierto? Get lista de nombres. Y le decimos que nos retorne el atributo lista de nombres. Hasta ahí nada nuevo. Por ahí quizás el uso de list alguno lo puede marear, pero es lo mismo que un array list, así que no se compliquen con eso. ¿Vale? Ok, entonces ahora ya tenemos creada nuestra array list, ¿cierto? No nos vamos a complicar explicando eso porque ya lo vimos, ¿cierto? En otro video. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí en nuestro archivo JSP es llamar a nuestro Java Beans para poder trabajar. Entonces, lo arrastramos acá desde la paleta. Vamos a llamarlo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Por ejemplo, L, ¿cierto? La clase va a ser, por eso lo tenía copiado, punto lista, ¿cierto? Y el scope, por ejemplo, va a ser session. Actualizamos, guardamos, vamos a ver si tenemos algún tipo de problema. Nada, ¿cierto? Nadie se ha muerto. Vamos a probarlo acá, en este caso el archivo for each. Perfecto, nadie se murió.
Y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar esta sintaxis que tenemos acá. Fíjate que yo lo tengo hecho aquí. Mira, te lo voy a mostrar en el ejemplo funcional que tengo acá. Llamamos simplemente al for each, le pasamos un valor, en este caso el atributo, y vamos haciendo la impresión en pantalla. Entonces lo vamos a hacer desde cero. Vamos a cargar acá, vamos a arrastrar, ¿cierto? El JSTL for each. Y vamos a utilizar el asistente. En este caso, el scope, la colección que nosotros tenemos que utilizar es la que nosotros tenemos en el, en este caso, en el elemento con el que estamos trabajando. Fíjate si lo revisamos aquí. Tiene que ser igual que esto, tiene que ser l.lista de nombres, ¿cierto? Entonces, lo voy a copiar acá. Vamos a copiarlo aquí con la sintaxis que tenemos. Entonces, arrastramos. Recuerda que la sintaxis tiene que ser signo de dólar, llave, llave, letra L. ¿Por qué la letra L? Porque es el prefijo, ¿cierto? Que le indicamos al JavaBeans. Es la variable de instancia, ¿cierto? Entonces, L.lista de nombres, porque es el atributo que nosotros necesitamos recuperar desde la clase del JavaBeans. Acá le decimos el valor con el cual vamos a recuperar los datos. Por ejemplo, valor. Entonces, ahora cada vez que queramos recuperar un dato del array list que está contenido dentro de lista de nombres, lo vamos a llamar con este nombre de variable, valor. Acá tenemos otros elementos, por ejemplo, de ir cargando los números de la iteración, comenzar desde alguno, terminar en alguno, detenerse en alguno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora no nos vamos a parar en eso. Entonces, simplemente decimos aceptar, y ahí fíjate que ya nos crea automáticamente la sintaxis de nuestro ciclo for each. Fíjate que utilizamos for each. Acá se crea un parámetro que se llama var, que es en donde nosotros le vamos a indicar el nombre del atributo con el cual vamos a leer el valor, cada uno de los valores provenientes de la lista. Y acá en el parámetro items le indicamos, en este caso evidentemente, la dirección de donde está contenido el valor, el nombre de nuestro array list. Entonces, por ejemplo, acá le podríamos colocar C out, ¿cierto? Que para imprimir en pantalla, recuerda, value. Y acá entonces le decimos que nos imprima en pantalla, por ejemplo, valor, ¿cierto? Que es este dato que nosotros tenemos aquí. Vamos a probarlo. Si es que no tenemos ningún otro tipo de error, fíjate, ahí están los valores. Ya podemos comenzar a correr desnudos por la casa porque acabamos de leer, ¿cierto? Un array list desde un tags JSTL. Podríamos adornar un poco esto, colocarlo en una lista ordenada. Fíjate que es perfectamente viable esto, y eso es lo bueno que tiene este tipo de situaciones, que es bastante flexible. Entonces, por ejemplo ahí y acá, ¿cierto? Tendríamos que abrir y cerrar, ¿cierto? El tag LI para que quede dentro de la lista. Ahí sí, ¿cierto? Entonces ahora van a quedar hacia abajo, ¿cierto? En una lista ordenada, sin ningún tipo de problema. Si revisamos el código fuente, nos vamos a encontrar con que está total y completamente limpio. Acá no se ve presencia alguna de JavaBeans ni nada. Para la gente que trabaja en .NET, por ejemplo, me va a entender lo que les voy a decir. Muchas veces .NET te crea algunas etiquetas meta tags de tokens, de identificadores que permiten hacer seguimiento o te indican estados de algunas transacciones que tú realizas dentro del code behind de cada uno de los programas que tú creas, de cada uno de los scripts que tú generas. Y bueno, eso por ahí en lo personal a mí no me gusta mucho porque siento que te ensucia mucho el código. Y la idea es que tu código quede limpio. Y no es que uno sea maniático en eso, sino que recuerda que tus aplicaciones a la larga tienen que ser indexadas por los motores de búsqueda muchas veces. Entonces la idea es que el código esté ordenadito, ¿cierto? Ya en los momentos en los que trabajamos solamente un software que no va a tener comunicación con motores de búsqueda ni nada, creo que eso ya no tiene relevancia, ¿cierto? Preocuparse del código fuente y todo que haya en ese tipo de tags, pero es algo que es bueno tenerlo en consideración, muchachos. Quería comentarte eso. Entonces, ya resumiendo, vimos cómo manejar. Primero, qué es el JSTL, vimos cómo llamarlo, cómo ir utilizando cada uno de sus tags, vimos cómo sacar texto en pantalla, cómo generar, por ejemplo, condicionales, controles de flujo, for each, fíjate, hay bastantes otros tags. Por ejemplo, está mira, está este que se llama redirect, por ejemplo, que te permite en este caso
tengo entendido, no lo he usado mucho yo, pero tengo entendido que te permite redireccionar, por ejemplo, a hola.jsp, por ejemplo. Entonces, si ejecuto el for each, fíjate que ahora me redirecciona automáticamente al archivo hola.jsp. Evidentemente me aparece un error 404 porque no tengo creado ese archivo. También tenemos, por ejemplo, otro script. Bueno, voy a sacar este. Tenemos otro script, perdón, otro JSTL, que es el import, que nos permite indicar, por ejemplo, la importación de algún archivo. En este caso esto es súper útil, por ejemplo, si es que nosotros queremos que, por ejemplo, imagínate creamos una clase de conexión con extensión .jsp y queremos traernos esa clase, entonces utilizamos import y acá colocamos todo lo que nosotros vayamos necesitando. También podemos importar librerías, por ejemplo, variables, charted, en fin, context, lo que nosotros queramos. ¿Te fijas? Entonces también es súper importante, interesante saber que también existen esos elementos, esos tags que están a disposición de nosotros para que podamos ir trabajando. Bien, ok, eso sería por ahora, no vamos a alargar tanto este video, entonces en el próximo vamos a ver cómo se realiza, ¿cierto?, una conexión a bases de datos utilizando los tags SQL de la librería JSTL. Por lo pronto vamos a dejar el video tutorial hasta acá, les pido disculpas por el errorcillo que tuvimos durante la grabación del video y nada, los espero en mi nueva web, ¿cierto?, www.cesarcancino.com y nada, dejamos todo hasta acá por ahora entonces. Vamos a cerrar esto.